Pues el primer ejercicio que teníamos para hoy era que ustedes leyeran este argumento que se llama, este argumento que está aquí. Juan tiene 20 o 22 años. Si Juan tiene 22 años, entonces nació antes que Pedro. Juan no nació antes que Pedro, por lo tanto, podemos concluir que Juan tiene 20 años. Y entonces la pregunta era si ese argumento es correcto o no es correcto. Y entonces vamos a seguir el método que consiste en definir las variables proposicionales, traducir la lógica proposicional y preguntarnos si es correcto o no el razonamiento. Típicamente para eso vamos a tener que hacer tablas de verdad. Cuando el número de variables proposicionales es poquito, tablas de verdad puede ser una a la mano. Cuando ya empieza a ser grande, pues es agradable utilizar Logic Tools. No sé si ya lo utilizaron o no, les recuerdo que Logic Tools, eh, Logic Tools, Logic Tools es simplemente decir logictools.org y caen en esta web en la cual uno escribe fórmulas proposicionales con una sintaxis que me permite Logic Tools, que no es exactamente igual porque es puro texto a la que hacemos pero que tiene la misma semántica a la que hacemos en el curso, y luego construimos una tabla de verdad, y cuando construimos la tabla de verdad la miramos y miramos si todo dio unos, o sea, true, pues es una tautología, y si alguna no da uno, pues no es una tautología. Por ejemplo, aquí todas dio un cero, por lo tanto esta fórmula que estaba ahí era una contradicción. Entonces, lo vamos a usar. Les voy a pedir el favor para entonces interactuar con el problema que tenemos, que se conecten a, a Socrative. Se conecten a Socrative. Acuérdense cuando él les pregunte cómo se van a loguear como un estudiante, y cuando él les pregunte el nombre de la clase o de la sala, le dicen JFDF, Juan Francisco Díaz Ríos, Universidad del Valle, unirte, y quedan esperando a que la actividad empiece. Yo voy a lanzar la actividad aquí. Vamos a ir en este primer ejercicio de a poquitos. Y entonces ya les debió salir la primera, pues escriben su nombre, ya les debió salir la primera pregunta, que tiene que ver con este razonamiento que hay aquí, y simplemente les estamos diciendo que escojan cuáles de las siguientes proposiciones no podría modelarse en una sola variable proposicional. Recuerden que aquí hay una proposición, aquí otra que es esta, bueno, hay varias proposiciones. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles de estas proposiciones que pusimos aquí no podrían modelarse en una sola variable proposicional? Como ustedes hicieron el ejercicio en la casa y todo eso, entonces yo creo que rápidamente pueden contestar para ir adelantando este ejercicio. Los que no hayan hecho el ejercicio en la casa, pues les toca hacerlo aquí lo más rápido posible. Pero la idea es que en la medida en que hagan ejercicio van a estar mejor preparados a la hora de enfrentarse al examen opcional. Vamos a ver qué pregunta me están haciendo aquí. La negación cuenta, digamos que no, digamos si entiendo tu pregunta. No, porque había una variable proposicional allí nomás, así está la negación. No pregunté con una variable proposicional y sin conectar y sin operadores, pero digamos no cuenta. O sea, contéstela como si eso no importara, mejor dicho, por favor.
Saludo a los que no he saludado, no sé a quién no he saludado. A Emanuel Rivas, a José Antonio Fernández, a Brandon Calderón, Carlos Daniel Corrales, a Brian Sánchez y no, Isabela ya había entrado y volvió a entrar. Muy buenos días a ustedes. Según esto hay 23 conectados, pero en la sala en la sala en la sala de su capítulo 22, 23 ya, exacto. Llevo 19 respuestas, entonces miremos qué me han contestado eh, hasta ahora. Y eso. Entonces, ¿cuál no se puede modelar una sola variable? Entonces, Juan tiene 20 o 22 años, es lo que contestó la mayoría. Esa es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? El código de la sala es JFDF, JFDFV, ahí lo escribí en el chat. Y entonces, pues, obviamente Juan nació antes que Pedro, con una sola letra se puede. Juan tiene 22, Juan tiene 20, y Juan no nació antes que Pedro, que fue lo que vino la pregunta de alguien, me imagino. Esa, como tiene, o sea, sí se puede modelar con una sola variable, pero necesita un operador, que es el operador de negación. Me imagino que algunos contestaron esta por eso, digamos que está bien. Eh, y aquí Juan nació antes que Pedro, alguno contestó que no, pero el hecho de que haya dos nombres, no aquí digamos, esto no se puede modelar sino con una letra proposicional. Porque digamos que no hay un operador que sea antes que o cosas de ese estilo. Todo eso tiene que ser una sola frase. Bien, pasemos al segundo, no. Pasemos al segundo punto, que es defina las variables proposicionales para modelar el razonamiento presentado en la figura. O sea, queremos que ustedes me escriban aquí en una respuesta corta, ¿cierto? Me dicen mis variables, me dicen, aquí van a decir mis variables proposicionales son, entonces, defina variables proposicionales, por ejemplo, no sé, Z, dos puntos y significa tal cosa, y K, dos puntos y significa tal otro. Eso es lo que necesitamos que escriban aquí una respuesta corta para este ejercicio. Es decir, cuáles serían sus letras proposicionales, variables proposicionales y, y qué es lo que ellas van a representar. Y lo escriben aquí y envían la respuesta, por favor. Y vamos a mirar las diferentes respuestas que ustedes me envíen. El, aquí está el razonamiento y ahí es donde hay que sacar cuáles letras proposicionales van a tener y qué significan. Solo por ahora eso, o sea, la primera parte, definir las variables proposicionales para modelar el problema. Y vamos a ver qué se les ocurre a ustedes aquí. O qué se les ocurrió, porque si ya hicieron un ejercicio, solamente es copiar aquí en su modelo. El objetivo de hacer el ejercicio antes es que aquí lleguemos a escribir el modelo y los compartimos, los miramos. Como siempre yo hago todo esto anónimo, no me importa saber quién hizo qué o quién no, sino que cada uno cuando vea su respuesta y hablemos de ella como correcta o como incorrecta, aprenda del ejercicio. Porque todos aprendemos de verlas bien y todos aprendemos de verlas que no están bien y de las observaciones que se hacen a esas respuestas. No abro todavía las respuestas para no influenciar las respuestas de otros. Entonces, por eso espero un ratico. Llevamos 3 respuestas.
Saludamos a Juan José que se está conectando, le decimos que estamos conectados al aula de New Socrates, JFDFV, y que en esa aula estamos así como dice aquí arriba. Y que en esa aula estamos contestando el ejercicio de razonamiento inicial que teníamos para hoy. Entonces vamos a ver lo que me han contestado. Vamos a ver qué respuestas han puesto. Pues por ejemplo, aquí el primero dice, voy a llamar a J20, lo que dice Juan tiene 20 años, J22, el que Juan tiene 22 años, y JP, el que significa que Juan nació antes que Pedro. Entonces, él tiene tres variables proposicionales y los nombres que le ha puesto a estas variables tratan de recordar lo que significa, me parece muy bien. Si las variables como que recuerdan el significado de su nombre, pues sirven para acordarse por qué las puso uno. Aquí hay otra persona que dice P, Juan tiene 20 años, Q, Juan tiene 22, X, Juan nació antes que Pedro. Y puso una que se llama Z, Juan no nació antes que Pedro. Pero entonces aquí solo un comentario, esta Juan no nació antes que Pedro, Z, que llamó Z, realmente no es necesaria, porque Juan no nació antes que Pedro, es esta misma X negada. O sea que yo no necesito esta Z para modelar esa frase. Esa frase ya la puedo modelar con Juan nació antes que Pedro y negar. O sea que aquí, aunque no va a ser un error decir eso, vamos a tener una letra proposicional, una variable proposicional de más que no es necesario. Entonces, no hay, pero entonces, Juan José, ¿no? ¿Me estás escuchando? Eso es lo importante. Eh, ¿Listo? Bien. Aquí tenemos otra que dice P, Juan tiene 22 años, Q, Juan tiene 20 años y R, Juan nació antes que Pedro. O sea, sí, con nombres diferentes, pero son las mismas ideas. Y como vamos viendo, casi todos tienen las mismas frases porque este es un ejercicio donde pues uno tiende a, pues no hay mucho que pensarlo, ¿cierto? Juan tiene 22, Juan nació antes que Pedro. Aquí aparece un no N, o sea, este no era necesario escribirlo porque esa no es una letra proposicional nueva, pero estoy de acuerdo, no N va a significar eso. Bien, aquí tenemos alguien que me puso solo dos, J igual a edad de Juan y P igual a edad de Pedro. Entonces, aquí sí veo un problema, porque no es que las variables vayan a tener valores. No es que J va a ser 20 y P va a ser 22, porque acuérdense que en nuestra lógica proposicional las variables solo tienen valores de verdad, o son verdaderas o son falsas. Entonces, si edad de Juan no es una frase que yo... Si edad de Juan es verdadero, ¿qué significa? Y si edad de Juan es falso, ¿qué significa? Entonces, edad de Juan no es una afirmación que yo pueda decir es verdadera o es falsa, sino edad de Juan suena al valor 22, 20 que tenga que tener. Entonces, en este caso, esas no son variables proposicionales, porque con edad de Juan y edad de Pedro usted no puede armar el argumento, porque el argumento dice, si Juan tiene 20 o Juan tiene 20 o 22 años, ¿cómo dice usted aquí Juan tiene 20 años? Entonces dice J igual a 20 o J igual a 22, entonces empezó a mezclar números con letras y aquí solamente caben letras proposicionales. Entonces, este, por ejemplo, no es una respuesta adecuada y después no le va a permitir modelar el ejercicio como se debe modelar. Bien, ahora, Juan, JB, Juan tiene 20 años, JB2, Juan tiene 22 años y JP, Juan nació antes que Pedro. Muy bien. Eh, Aquí me pusieron PQRW, pero no me dijeron qué significaba P, ni qué significaba Q, ni qué significaba R, ni qué significaba W. Y fíjense que la pregunta decía claramente, más bien, cuando uno define las variables posicionales, uno tiene que decir qué significan esas variables. Pues no están escritos en ninguna parte, pero yo ya les había dicho que tenían que hacerlo así. Luego aquí falta decir qué significa P, Q y R. Aquí tienen P, Juan tiene 20 años, Q, Juan tiene 22, R, Juan nació antes que Pedro. Aquí dice A, 20 años, B, 22 años, P, Juan, Q, Pedro y R nació antes. Y entonces no,
no me sirve porque las frases tienen que tener un valor de verdad. Aquí como que tratamos de decir, yo voy a poder decir PA o alguna cosa así, pero no, yo no puedo conectar Juan con 20 años. No puedo conectar. De hecho, Juan, ¿qué significa que Juan sea verdadero o que Juan sea falso? Si es una letra proposicional es porque va a tener un valor de verdad, verdadero o falso. ¿Qué significa que Juan sea verdadero o que Juan sea falso? No significa nada. ¿Qué significa 20 años verdadero o 20 años falso? ¿Eso es sobre Juan o sobre quién? ¿O sobre Pedro? ¿O sobre quién? Entonces tampoco significa algo concreto. Entonces, esta respuesta también está equivocada porque no está tomando las frases que pueden ser ciertas o falsas y convirtiéndolas en letras proposicionales, sino que está tomando como pedazos del texto para después unirlos, pero esa no es el objetivo, para después unirlos como Juan nació, Hot Juan, o sea, Juan es PRQ, pero PRQ no significaría nada, porque para conectar P con R con Q necesito conectarlos por medio de operadores booleanos. Entonces sería PIR, PIQ, y yo pongo PIR, sería Juan y nació antes, y eso no significa ni verdadero ni falso. Entonces es muy importante que las letras proposicionales, usted cuando las interprete diga, si yo digo que es 20 años, ¿qué significa 20 años verdadero? O 20 años falso. Dice que Juan tiene 20 años, ahí no dice que Juan tiene 20 años, me falta el Juan. Juan tiene 20 años. Y entonces, ese es bien. ¿Qué otras hay así? Aquí tengo Juan tiene 20 años, Juan tiene 22, pero me falta cómo va a decir que Juan nació antes que Pedro. No tiene cómo decirlo con estas dos letras proposicionales. Entonces, a la hora de traducir, le va a faltar algo para poder traducir. Todas estas son muy parecidas, bien, bien. Aquí tiene una que nació antes que Pedro, aquí le falta el Juan, porque se refiere a Juan, y el no nació antes que Pedro, como vimos ahorita, se puede modelar con nació antes que Pedro y negarla. Entonces no hay necesidad del no nació antes que Pedro. Bien, entonces hemos hecho el ejercicio, creo que ha quedado claro, no sé si tienen dudas las que comenté que estaban mal, si tienen alguna pregunta. Pasemos a la siguiente parte del ejercicio. Pues la siguiente parte del ejercicio ya es modelar el argumento. Entonces, la siguiente parte del ejercicio es traduzca a lógica proposicional el argumento teniendo en cuenta los siguientes nombres de variables proposicionales. O sea que hayan usado los que ustedes hayan usado, ahora quiero que usen estos que yo estoy diciendo. P, que significa Juan tiene 20 años, Q, que significa que Juan tiene 22, y R, que significa que Juan nació antes que Pedro. Entonces, con este P, Q y R, quiero que me escriban aquí el argumento, que acuérdense que el argumento es de la forma, aquí, el argumento es de la forma premisa 1 y premisa 2 y premisa acá, implica C. Entonces, eso es lo que queremos ver aquí. O sea, aquí yo quiero que ustedes escriban como respuesta lo que les va a salir, no sé, P o Q, y el I en este Logic Tool se hace como un ampersand, y ¿qué más tengo ahí? R, eh, la flechita se hace así, implica P, Q, bueno, entonces son premisas, ¿cierto? Premisas, 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 y después de que todas las premisas han escrito, debe haber una flechita que implica, no sé, P. Entonces, si esta es la fórmula que sale de su argumento, entonces ustedes la escriben así. Necesito que aquí en su respuesta escriban su solución que debe tener esta forma. Premisa 1 y premisa 2 y premisa n, entre paréntesis, flechita C, donde PI es la fórmula correspondiente a la premisa y C es la fórmula correspondiente a la conclusión. Entonces, esto es lo que yo quiero que me escriban aquí para analizar sus respuestas. Por favor. O sea, lo que hay que modelar es este texto. Entonces, vamos a escribirlo en lógica proposicional, teniendo en cuenta estos nombres de variables, P, Q y R. O sea, que todas sus respuestas tienen que tener P, Q y R y combinaciones de cosas de esas. Ya no me sirven J20, así.
Así eso hubiera sido mejor, más bonito nombre de variable y todo lo que sea. Estas son las que vamos a usar en este momento. Grosso modo, ¿qué es lo que hay que escribir? Hay que escribir en lógica profesional, Juan tiene 20 o 22 años. Hay que escribir si Juan tiene 22, entonces nació antes que Pedro. Hay que escribir Juan no nació antes que Pedro, ¿cierto? Y de todas estas cosas que hay aquí, por lo tanto, tal cosa es la conclusión. Juan tiene 20 años, digamos que ese es como el análisis del texto, debe dar lugar a la traducción en lenguaje, en lógica proposicional de ese texto en lenguaje natural. Hasta ahora llevo 7 respuestas, 8. También les recuerdo en Logic Tools, la sintaxis, está aquí. En Logic Tools, entonces usamos el menos y la virgulilla para la negación, el ampersand y la palabra and para la conjunción, el palito, la B chiquita, la B mayúscula, la B en mayúscula, o el OR para el O inclusivo. Utilizamos más o XOR para O exclusivo. Utilizamos rayita con flecha o el igual con el mayor para la flecha, y utilizamos el menor rayita mayor o el menor igual mayor para la equivalencia, ¿cierto? Y terminamos escribiendo y podemos usar los paréntesis y todo eso. Bueno, entonces empecemos a mirar las respuestas que me han mandado. Mostrar respuestas. Entonces, miremos esta primera. Esta primera que hay aquí dice, Q implica R. Recuerden que Q es Juan nació antes que Pedro. Q es Juan tiene 22 años. Entonces, Q implica R, diría, si Juan tiene 22 años, entonces Juan nació antes que Pedro. Y esa es la segunda frase. Si Juan tiene 22 años, entonces nació antes que Pedro. Entonces, esta Q implica R modela la segunda frase. Pero verá, yo voy a ponerlo aquí. Q implica R modelaría esta frase. Luego ya tenemos una. La otra que dice aquí es P implica no R. P implica no R. Que sería P es Juan tiene 20 años, no R sería Juan nació, no nació antes que Pedro. Si Juan tiene, pero aquí dice Juan no nació antes que Pedro, aquí no dice que depende de si Juan tenía 20 años o no tenía 20 años. Por lo tanto, esta P implica no R, se leería, si Juan tiene 20 años, entonces Juan no nació antes que Pedro. Pero eso no dice en ninguna parte, esto no lo dice en ninguna parte en este argumento. No dice que si Juan tiene 20 años, entonces no nació antes que Pedro. Por lo tanto, esta implica no es una buena traducción, porque no traduce ninguna de las frases que hay en el argumento. Implica C es la conclusión, pero resulta que en nuestras letras proposicionales no había C. Entonces, ¿cuál es la conclusión en nuestro caso? La conclusión es Juan tiene 20 años, pero Juan tiene 20 años, ¿cómo se escribe según
según estos, Juan tiene 20 años es P. Luego, realmente, la conclusión en nuestro caso sería P. O sea, esta que estábamos analizando, ya me llegaron más respuestas, por eso quedó de cuarta hora. Esta que estábamos analizando tiene esos problemitas, ¿cierto? Y fuera de eso, aquí me puso un O. Y resulta que el operador para conectar las premisas es el I, o sea, la conjunción, no la disyunción. Entonces, si yo fuera a leer esto, primero que todo tendría un problema para leerlo, para leer esto y decir qué es lo que significa en lenguaje natural, porque nadie me dijo qué significaba C. Entonces yo no sé ahí qué significa C. Eh, sí, Santiago. Entonces, pero entonces no sé, es importante que vean los problemas que tiene esto. Eh, Va a ser difícil verlas todas, vamos a verlas por pedacitos. Aquí alguien me dijo, la premisa uno es P o Q, y P o Q es Juan tiene 20 o Juan tiene 22, y efectivamente esa es la primera frase, Juan tiene 20 o 22. Luego P1 modela la primera frase. La segunda es Q implica R. Q implica R es Juan tiene 22. Si Juan tiene 22, entonces Juan nació antes que Pedro. Esa es efectivamente la segunda frase. Luego esta también está bien. Y la tercera frase es no R, Juan no nació antes que Pedro. Esa es la tercera frase. Y la conclusión sería P, o sea, Juan tiene 20 años. O sea que la frase, como es la modalidad, sería P1 y P2 y P3 implican C, donde P1 es lo que él llamó P1, P2 es lo que él llamó P2, P3 es lo que él llamó P3 y C es lo que él llamó P. Entonces, este es un modelo correcto de lo que hay allí. Aquí tienen P o Q y Q implica R y no R implica P. Es exactamente lo mismo, escrito más condensado, sin ponerle nombres a cada una de ellas, lo cual también está bien. Ponerle nombres no es malo, ¿no? Está bien. Este también está, aquí tengo P o Q y P implica R y no R implica P. Entonces, aquí, ¿qué problema tiene esto? Pues P o Q es la misma, Juan tiene 20 o 22, está bien. P implica R, dice, si Juan tiene 20, entonces Juan nació antes que Pedro, pero el argumento dice, si Juan tiene 22, nació antes que Pedro. Entonces, aquí realmente tenía que ir Q, no P, porque la frase dice si Juan tiene 22, no si Juan tiene 20. Entonces, aquí se equivocaron, deben poner Q. Y aquí no R, no R implica P, tal como quedó, quedaron como una y dos y tres, y no hay un implica una conclusión. Entonces, aquí es un problema de dónde ponen los paréntesis. Realmente la tercera era no R, solamente no R, y lo implica desde la primera y la segunda y la tercera, todo eso debía implicar P. O sea, aquí hay un problema de paréntesis, y eso después va a tener un problema serio a la hora de las tablas de verdad, porque la tabla de verdad de esta fórmula es diferente de la tabla de verdad de esta fórmula. Entonces, pues van a dar dos respuestas diferentes al mismo argumento, y el argumento solo tiene una respuesta, o es correcto o es incorrecto. Aquí me dijeron P1 es P o Q, ¿sí? El O, para el O usamos la B o el OR, bueno, está bien. El P2 es Q implica R, ok. El P3 es no R. El P3 dice aquí no R implica P, pero no. El P3, fíjense que el P3 está solito, dice Juan no nació antes que Pedro. No dice que Juan no nació antes que Pedro implica Juan tiene 20 años, no dice Juan no nació antes que Pedro. Este, por lo tanto, es una conclusión de todo lo anterior, se deduce que Juan tiene 20 años, es una manera de decir eso. Entonces, por eso el de todo lo anterior es el I, de todo lo anterior, implica la conclusión. Aquí la conclusión la escribieron bien, pero P3 es el que quedó mal escrito. P3 no funciona. Aquí tenemos todo Q con el palito, y Q implica R y no R implica P. Está muy bien esta también. P o Q y Q, P o Q y Q implica R. Aquí falta un ampersand y no R implica P, también está bien. Aquí pusieron XOR. Muy buena idea. Dijo P o Q.
Juan tiene 20 o 22, y me imagino que esta persona puso el XOR porque dice que, porque Juan tiene 20 o Juan tiene 22, solo puede ser una de las dos, no pueden ser las dos al tiempo. Entonces, él lo modeló con el XOR, el resto lo ha modelado con un OR, que también está bien, solo que se daría la impresión de que podría tener 20 y 22 al tiempo, mientras que este sí diría no puede tener sino 20 o 22, pero no las dos al tiempo. Esta parece ser más modelo de la realidad, o sea, más que la persona que hizo esta le dio semántica a esto y dijo, tiene 20 o 22 y este O no puede dar sino el uno o el otro. Entonces, esta persona lo modeló con un XOR, me parece que es un modelo más preciso, porque el Juan no puede tener sino 20 o tiene 22, pero no tiene las dos al tiempo. Y bueno, yo creo que ya vimos varias de estas. Como les digo, estas cosas así, aquí falta información. No PQ, por ejemplo, aquí no hay ningún conectivo entre esto y esto. Entonces, si es un I, entonces sería Juan, no P es Juan no tiene 20 años. Y aquí dice Juan tiene 22. Pero aquí no hay no sé cómo están conectando estas dos. Luego, esta fórmula está mal escrita, como está mal escrita, está en un sistema formal, pues entonces no se entiende, y si no se entiende, no hay máquina que lo vaya a entender tampoco. Tenemos P o Q implica R, no R, y sí, aquí tenemos la frase tal como la hemos venido diciendo, está bien. Bueno, entonces, con esta retroalimentación, espero que hayan entendido los que contestaron bien, que está bien, los que contestaron mal, cómo se hace bien, y pasemos entonces a la cuarta. La cuarta dice, respóndanme si el argumento es correcto o no. Entonces, ¿cuál es la idea para responder si el argumento es correcto o no? Ahí es cuando uno dice, hay que hacer la tabla de verdad, ¿cierto? Entonces, vamos a coger, perdón un segundo, me voy a volver un segundo, a las respuestas. Voy a tomar una de estas respuestas, voy a tomar, por ejemplo, esta no, esta no, esta estaba correcta, la voy a copiar y la voy a escribir aquí en Logic Tools. Entonces yo la escribo en Logic Tools, esa es la respuesta. Tal vez aquí me haga falta esto, paréntesis, para asegurarme que las tres primeras implica la cuarta. Y aquí le puedo decir, construye la tabla de verdad, pin, construye la tabla de verdad, y la miro. Y cuando la miro, miro el resultado de esta implicación. Y si el resultado de esta implicación, y digo si esta tautología o no, y dependiendo de eso, contesto la pregunta dependiendo de eso, contesto la pregunta ya voy a mirar el chat que me pusieron. Sí, no. Entonces contestan la pregunta, por favor. Ahora sí voy a pasar al siguiente, pero antes de pasar al siguiente, voy a coger el del XOR para verlo ahorita. También, listo. Entonces, ahora sí, por favor, contesten si es verdadero o falso, si el argumento es correcto o no, en concepto de ustedes. Así pueden contestar rapidísimo. Si esta tautología contestan verdadero y si no esta tautología contestan falso, en tal caso no funciona. Bueno, aquí no pueden decir en tal caso no funciona, pero digo, si no ponen falso, pero tienen que tener claro en qué casos no funciona. Recuerden que yo me fui aquí a Logic Tools, escribí la fórmula que les dije que estaba correcta, una de las que dije que estaba correcta, la escribí, le dije resolver la tabla de verdad, él me mostró la tabla de verdad y me fue mostrando la tabla de verdad hasta que hizo la implicación y aquí dieron solo unos. Entonces ustedes interpretan qué significa eso y dependiendo de lo que significa eso, contestan verdadero o falso. Bueno, eso dio 19.
Bueno, entonces les argumento, ¿cierto? Como la fórmula que yo modelé, o que ustedes modelaron, que pusimos aquí. Yo toda la columna, quiere decir que eso es una tautología, y si es una tautología quiere decir que el argumento es absolutamente correcto. Ese es el método que estamos usando para decir que un argumento es correcto. Entonces la respuesta es que el argumento es correcto. ¿Sí? Alguno puso falso, no sé si quiera indicarme por aquí por qué puso falso, qué puso falso, pero si no, el argumento es correcto porque la fórmula que resultó es una tautología. ¿Sí? Y ahora los invito a que analicemos qué pasa si ponemos, por ejemplo, unas de esas que yo les dije que estaban mal. Primera, vuelvo allá, miremos las respuestas que tenían aquí. Eh, entonces, aquí había una, esta que parecía estar cuasi correcta, pero que le faltaba, pero entonces la voy a quitar esta de aquí, voy a poner esta, eh, voy a poner aquí, creo que ese no funciona, funciona esta negación, no R. Pero digamos, si yo pongo esa fórmula y le digo construir la tabla de verdad, pues él la construye. Pero dice que la tabla de verdad, la respuesta es este del I, ¿no? Dice que hay 0, 0, 0, 0 y 0. O sea, hay muchos casos en que no da cierto, hay unos en que da cierto, 1, 1 y 1. Entonces, esta no es una tautología. Pero ¿cuál es el problema de esta fórmula? Yo estoy seguro que la persona quiso escribir esto, o sea, quiso escribir que todos los anteriores implicaban este. Pero aquí se equivocó con esa flecha dejándola ya junta. Por eso no le funciona, pero apenas corrija lo que eso, ¿qué le digo ahí? P, O, Q y P implica. Ah, no. Y el otro problema que tenía que tenía un P aquí y aquí debía ser Q. Porque aquí tenía P y ya debía ser Q. Y ahora sí debería funcionar. Ahí está otra vez la tautología. ¿Sí? Entonces, fíjense que por más que uno tenga esa aplicación, pues si uno escribe la frase que no es, pues va a ser análisis que no son. O sea, es importante escribir la frase que es lo que representa lo que es. Y la otra, el otro cambio que hubo en las respuestas es que alguno puso aquí, en lugar de poner O, puso más. Se puso P o Q, pero exclusivo. O el XOR. O sea, cualquiera de esas dos se puede escribir aquí. Si hacemos la tabla de verdad con eso, también nos dio uno en todas partes. Luego, lo numeraran de la una o de la otra, uno concluiría que el argumento es correcto. Sin embargo, podría muy bien no haber pasado así, porque no es lo mismo decir P o Q, pero no ambas, que P o Q pudiendo ser ambas. Entonces, yo creo que para este caso en particular, el modelo más apropiado es este, porque yo puedo asegurar del contexto, que o sea la una o sea la otra, pero no se pueden dar las dos porque nadie puede tener dos edades diferentes en el mismo momento. Pues yo creo que el modelo más apropiado es este, aunque el otro también servía para responder. Creo que el que quedó perfectamente escrito fue este modelo con el XOR. No sé si tienen inquietudes. Bien, entonces vamos a terminar este ejercicio que era, a ver, grabar.